El 23 de diciembre de 1895 murió, arrollado por un tren, Sergei Mikhailovich Kravinsky, conocido en los círculos revolucionarios de Londres como Stepniak. Stepniak fue la persona que unió las vidas de Wilfried Voynich y Ethel Bull. Ser Podcast y Podium presentan El Puzzle Voynich. Un podcast de Tony Martínez y Roberto García. Capítulo 6. Cuando Ethel encontró a Voynich. Otra vez en avión. Esta vez es un viaje de 1 hora para aterrizar en el Frédéric Chopin de Varsovia. Me dirijo a la Academia Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Me llamo Marzena Adamczyk, hablo un poco vuestro hermoso idioma. He estado en Madrid más de 5 años como embajadora de Polonia. Marchena conoce de oídas el manuscrito Voynich. Me sonaba, pero nunca me acerqué al tema. Sabe lo que sabemos todos. Que contiene un mensaje, pero no hay Cristo quien lo lea. Y sí le interesa el tema por varias razones. Mira, a mí son cosas que a mí me divierten y un montón además, porque mi época preferida, bueno, tengo 2 épocas preferidas, el medioevo y luego el siglo XVI. También porque como embajadora ha conocido mensajes cifrados y le gustaba descifrarlos. Conseguir descodificar, leerlo, es un placer como cantaba La Montiel, sensual. Marchena es también profesora de la Universidad de Varsovia. Es una universidad relativamente nueva. Relativamente. Poco más de 200 años. Esta es la misma universidad en la que Wilfried Voynich estudió química a finales del siglo XIX. No fue una universidad independiente, porque Polonia estaba bajo el dominio ruso. En nuestra universidad estudiaron personajes como Chopin. En plena plaza del Mercado, la más céntrica y antigua del centro histórico de Varsovia, con su suelo empedrado y sus edificios de colores, se ubica el Instituto de Historia de la ciudad. Es un edificio antiguo con tramos de escalera de madera. He quedado con Maciej Janowski. Que no os confunda Wikipedia, porque si tecleas Maciej Janowski te aparece un famoso piloto de motociclismo. Este Maciej Janowski es un señor con el pelo canoso, un reputado profesor del Instituto de Historia de Varsovia. Este es un territorio grande, la mancomunidad de Polonia y Lituania que se desmembró en el siglo XVIII. ¿Cómo fue la dominación rusa a finales del siglo XIX? Le pregunto. Hay una persecución lingüística. Todos los nombres de las calles y los letreros de los espacios públicos tienen que estar primero en ruso en letras grandes y luego en polaco en letras más pequeñas. Toda la escuela es en ruso. Solo en algunas escuelas privadas está permitido enseñar polaco, pero siempre que sea como lengua extranjera, y no es obligatorio. Toda la enseñanza se rusifica, la administración se rusifica. Eso no quiere decir que no hubiera polacos en los niveles bajos y medios, por ejemplo, pero los ministerios operan en ruso. Hay un intento muy fuerte para integrar los territorios polacos dentro del Imperio ruso. Integrate Polish territories into the Russian Empire. Me llamo Abel Murcia y soy director del Instituto Cervantes de Varsovia. Entrevisto a Abel Murcia en el mismo día, lluvioso a ratos, con niebla y viento racheado. Abel Murcia es filólogo y precisa. El apellido Voynich es de origen polaco, pero en polaco la grafía es diferente a la inglesa. Se escribe un poco distinto. La V inicial. Se escribe con W, la primera I. La primera I. Esa primera I
es una J. Y la letra final. Esa CH nuestra realmente en origen es una CZ. Wilfrid cambió su apellido para que pareciera inglés, pero para eso faltaba todavía mucho tiempo. El joven estudiante Wojnik contactó con grupos de la resistencia polaca contra los rusos. Wojnik, que viene del campo, se une a estos grupos socialdemócratas, lo cual es algo típico. Él proviene de una familia del campo, una familia polaca del campo que vive en Lituania y son muy patriotas antirrusos. Y se une en 1880 a algunos grupos marxistas clandestinos en la universidad. Pero ese intento permanente de independizarse, de recobrar la libertad, es uno de esos rasgos identitarios en Polonia. Wojnik se unió a la organización Proletariat. José María Faraldo. Proletariat fue una organización que duró muy pocos años, pero que significó la primera gran organización política socialista que hubo en esa parte, digamos, del Imperio Ruso. Es la primera organización socialista polaca. Wojnik se mezcla con revolucionarios rusos y coopera con Alexander Ulyanov, hermano de Lenin. De hecho, todavía en la época comunista, los billetes tenían una rememoración de lo que era Proletariat. Proletariat fue además una organización que tenía una participación muy importante de mujeres. Muchos de los miembros de Proletariat murieron asesinados por los rusos. Los hombres habían sido o bien expulsados al exilio o bien deportados a Siberia. Proletariat no descartaba el terrorismo como una de las formas de actuación. Es verdad que Proletariat no llegó a tener una actividad importante más allá de unas reuniones y de unos panfletos y de poco más, porque fue perseguida y capturada y deshecha muy pronto. Wilfrid Wojnik también fue capturado y encarcelado en la prisión de Varsovia, en un edificio que todavía se conserva. Hay zonas todavía, se conservan aquí en Varsovia, la Ciudadela, de ahí salían o al paredón o eran enviados precisamente a Siberia, etc. Esa prisión, la Ciudadela, en la que Wilfrid estuvo poco tiempo, será asombrosamente protagonista de una historia de amor. Pero Wilfrid Wojnik todavía no lo sabía cuando fue deportado como un preso más a Siberia. Las excursiones a Siberia fueron un instrumento de muchísima eficacia por parte de los rusos. La deportación a Siberia en la época zarista no era como nos imaginamos ahora, un campo de concentración con sus alambres de espino, con sus torres de vigilancia, ni mucho menos. Era como mandarlos al exilio, podríamos decir. Pero en realidad estaban bastante libres. Solían llevarse sus libros, solían realizar allí actividades políticas, escribir. No había alambradas que les detuvieran. Wilfrid Wojnik decidió huir de Siberia. Era posible huir de esas deportaciones, no era tan fácil. Solo había que evitar la vigilancia y atravesar Asia. Pero bueno, era factible. Factible.
Nadie sabe cómo ni cuánto tardó Wilfried Voynich en completar los más de 5.000 kilómetros que separan Siberia de Alemania, pero sí se sabe que llegó a Hamburgo, arruinado y enfermo. Consiguió un pasaje en un barco de carga a Londres. Londres era su objetivo. Era lo que daba sentido a esa travesía de 5.000 kilómetros cruzando Asia y Europa. Porque antes de huir de Siberia, le habían dado una dirección de Londres. Jerry Kennedy. Acabó en un hospital de Kursk, donde conoció a una mujer llamada Praskovia Karloff, a quien le habló sobre sus planes de ir al oeste. Y ella le dio una dirección en Londres. Sergei Stepniak. Stepniak había fundado la Asociación de Amigos de la Libertad Rusa, cuyo objetivo era difundir información sobre la tiranía de los zares en Rusia. La parte interesante para mí y para mi familia, para mi propio interés, es que la huida de Voynich de una prisión siberiana, atravesando Asia y Europa hasta llegar a Londres, tuvo un final romántico. Ethel escribía novelas y en ellas había historias dramáticas y románticas. Con ese mismo tono, dramático y romántico, explicó en una carta la historia de cómo conoció al que luego sería su marido. Una historia que Jerry Kennedy, también escritor, me cuenta como si él hubiese estado el 5 de octubre de 1890 allí, en el salón del domicilio londinense de Stepniak. Cuando llega a la casa de Sergei Stepniak, estaba sin afeitar, con la ropa rota y andrajoso. Después de ofrecerle asiento y darle de comer, él vio allí sentada a una mujer joven, pelirroja, amiga de Stepniak, que también participaba en la Sociedad de Amigos de la Libertad Rusa, y le dijo: ¿nos hemos visto antes en algún sitio? Estuve preso en la Ciudadela en la Pascua de 1887. Creo que te vi en el patio, cuando miraba por la ventana. Reconozco sin duda ese hermoso pelo rojo. Y Ethel respondió: Sí, eso es totalmente cierto. Estuve allí cuando estaba de camino a San Petersburgo. Paré en Varsovia y fui a ver la Ciudadela. Y estuve abajo en la plaza, por lo que nuestros caminos se han cruzado de un modo milagroso. Este encuentro en Londres les emparejó. Wilfried se unió a la Sociedad de Amigos de la Libertad Rusa y ambos trabajaron junto a Stepniak y el resto de los revolucionarios, sindicalistas, activistas. El 23 de diciembre de 1897, Sergei Mikhailovich Stepniak salió de su casa, según testigos, a las 10:30 de la mañana. Tenía una cita con sindicalistas, cerca de casa. Fue andando. Le gustaba leer mientras caminaba. Tenía que cruzar una vía de tren, vía única, de doble dirección, con buena visibilidad a un lado y nula hacia el otro. Cruzar esa vía parecía sencillo, pero había que dar 7 pasos para quedar a salvo del tren. Si el tren toma veloz la curva, el peatón no tiene tiempo de reaccionar. Cuando sonó el silbato del jefe de la estación, Stepniak giró la cabeza para el lado equivocado. Miró al silbato.
Lo que lo cambió todo para ellos dos fue que en 1895, en diciembre de 1895, Sergei Stepniak, probablemente ensimismado en sus pensamientos, se puso delante de un tren al oeste de Londres y murió. Cambió la vida de Ethel y de Wilfrid porque tras la muerte de Stepniak, los dos abandonaron el activismo político. Ethel se dedicó a la música y a la literatura. Escribió un libro sobre correspondencia de Chopin y también algunas novelas, ninguna tan exitosa como El tábano. Se desconoce cómo Wilfrid consiguió su primer capital para iniciarse en el negocio de los libros antiguos, en el que pronto alcanzó fama. Abrió tienda en Londres, en Varsovia, en París. Ganó dinero, se hizo rico, recorrió Europa en busca de libros viejos, manuscritos. En un monasterio del norte de Italia encontró un manuscrito misterioso que le dio todavía más fama. La Primera Guerra Mundial arruinó sus negocios europeos. La pareja decidió abandonar Europa y trasladarse a Nueva York. Wilfrid reinició allí su negocio de compraventa de libros antiguos. De nuevo tuvo éxito, de nuevo ganó dinero, hasta que murió en 1930. Ethel se quedó a vivir en Nueva York, escribiendo, tocando, componiendo, pero a su vida todavía le quedaba una sorpresa. Estaba desaparecida, pero seguía viviendo tranquilamente en Nueva York. Tenía ya 95 años. Es casi inexplicable cómo pudo pasar esto. ¿Cómo podía no saberlo? Ethel no sabía nada de su desmesurado éxito en la URSS hasta que una delegación soviética llamó a su puerta. El 1 de junio de 1959, el New York Times publicó la siguiente noticia. Una delegación soviética rindió homenaje a una escritora americana. Hubo homenajes, visitas, ramos de flores soviéticos para la anciana Ethel Lilian Voynich, la escritora idolatrada por millones de rusos, lituanos, ucranianos, bielorrusos, chechenos. Ethel no sabía nada de las óperas, ni de las películas, ni de los millones de libros, ni sabía que el tábano había sido lectura en las trincheras para los soldados soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. Por tantos millones de libros, el gobierno de la URSS le entregó $15.000. Ethel Lilian Bull murió el 27 de julio de 1967. El manuscrito Voynich permanecía en un cajón de su apartamento de Manhattan. En este episodio la edición es de Pablo Sánchez. La realización y ambientación musical y sonora de Roberto García. Investigación, producción y documentación Paula García, Lucía Taboada, Tony Martínez. Los temas principales de la banda sonora son de Tony Martínez e Isa Martínez, con la producción musical de Rodrigo Vázquez y la colaboración especial de José Luis Martínez. La interpretación de violín es de Manuel Clavijo. Locución: Paula García, Lucía Taboada y Tony Martínez. El doblaje de las voces de Maciej Janowski y Jerry Kennedy lo han hecho Javier Martín Gaitero y Karina Herrero. Guión: Paula García, Lucía Taboada y Tony Martínez. Dirección y producción ejecutiva, Tony Martínez. Voz de créditos, Ana Alonso. El puzzle Voynich es una producción de Tony Martínez. Gracias por escucharnos.